Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tu poder, Señor, nos levanta, Padre. Dice el salmista: los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, como las águilas alzarán vuelo. Padre Celestial, estamos pidiendo que tu Espíritu Santo nos siga renovando, Padre Celestial. Nos siga cada día, Señor, hacernos crecer a la plenitud de la estatura y la plenitud de Cristo, Padre Celestial. Que podamos llevar, Señor, esa llenura de tu Espíritu que está puesta, Padre Celestial, en todos, Señor, en todos esos frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, Padre Celestial. Tu amor, Padre bendito. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Que para cuando llegue ese momento, Señor bendito, estemos ante tu presencia completamente y para siempre, Señor, podamos estar completos, Padre bendito. En tu nombre santo te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Espero que estén disfrutando de lo que es el alabar y glorificar el nombre del Señor. Esta mañana estaremos concluyendo la serie Manifestando el Amor de Dios. Finalmente, después de 2 meses, vamos a concluir esta serie. Y uno puede decir que son 2 largos meses hablando de un solo tema, pero el amor de Dios es infinito. Entonces, eso quiere decir que por esa razón nosotros deberíamos hablar, manifestar infinitamente su amor. Y es por eso que esta mañana el título es El amor manifestado en resurrección. Ese es el título de esta mañana. Y los pasajes que vamos a estudiar, que vamos a escudriñar, están primero, Primera Tesalonicenses capítulo 4, mantengan eso en sus Biblias, y el otro es Primera Corintios 15. Vamos a utilizar 2 pasajes de la Biblia para hablar, para discernir lo que es el amor manifestado en resurrección. Y cuando pensamos en resurrección, pues pensamos en nuestro cuerpo. Y hablando de nuestro cuerpo, solamente les quiero decir que el viernes tuvimos una noche, a los que no pudieron venir, tuvimos una noche pero de bendición. La alabanza estuvo preciosa, nos gozamos en ella. La comida, no digamos, un pavo exquisito, la ensalada, el puré de papas, hermano Jaime, qué riquísimo ese puré de papas, de veras que sí. Y las hermanas con el pavo, fue algo sabroso. Y la palabra del Señor también. Pero eso nos lleva a preguntarnos nosotros, bueno, esta es la partida de una temporada donde vamos a estar comiendo bastante. Y sí, puede ser que nosotros vamos a estar celebrando todo el final del mes de noviembre y también en diciembre, celebrando muchas cosas, celebrando la Navidad, celebrando las bendiciones del Señor. Y eso nos lleva a pensar que todos nosotros empleamos mucho tiempo en nuestros cuerpos. Y nos ponemos a pensar en esto, bueno, tenemos que tener cuidado esta temporada. Pues sí, porque nosotros tendemos a cuidar nuestros cuerpos, tendemos a darles alimento, los limpiamos, claro que sí, los vestimos, lo ejercitamos y también le damos descanso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro que sí. La realidad es que damos a nuestros cuerpos bastante tiempo, le damos mucha atención. ¿Por qué? Porque son importantes para nosotros. El templo de Dios es el cuerpo. Como tal, nosotros debemos darle entonces ese cuidado, porque Dios así lo creó, porque Dios nos dio este cuerpo para ser administradores de él. Eso es lo que hizo. Nuestros cuerpos no solamente nos interesan a nosotros mismos, sino que también le interesan a Dios. Por un lado, nuestros cuerpos son templos, como lo dije anteriormente, templo del Espíritu Santo. Son nuestro centro de culto a Dios, lugares donde el Espíritu Santo vive, lugares donde el Espíritu Santo influye en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestro comportamiento. El Espíritu Santo es el que guía nuestro cuerpo.
en Él vive. Muchas personas piensan que el Espíritu Santo anda alrededor de nosotros. Y no es así. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando digo vive en nosotros, vive en aquel que ha recibido salvación, en aquel que se ha arrepentido de sus pecados, en aquel que le ha pedido al Señor que reine, que sea el dueño de su vida. En ese momento que la persona se arrepiente, confiesa que es pecador y le pide al Señor que sea el dueño de su vida, el Espíritu Santo llega a morar en uno. Entonces ya uno es el hogar, es el templo, es el lugar donde el Espíritu Santo vive. Hay una razón también por la cual Dios está interesado en nuestros cuerpos, y es que hay una promesa de transformarlos. Hay una promesa de Dios de que va a transformar nuestros cuerpos. Él valora nuestros cuerpos, no se deshace de ellos. Muchas personas, la mayoría del ser humano piensa que cuando uno muere, dice finalmente, el cristiano, finalmente me voy a deshacer de este cuerpo imperfecto. Y deje de decirme, le voy a dar estas noticias. No son malas, son buenas. Usted va a mantener el mismo cuerpo. Esa es la promesa que el Señor da. Miren, el Señor lo que hace es que en vez de deshacerse de este cuerpo que tenemos, al contrario, Él los reclama, Él los recicla, Él los reforma, los transforma y por sobre todo eso, los perfecciona. Algo importante. ¿Por qué estamos hablando? Se estarán preguntando, estamos hablando de resurrección. ¿Y qué tiene que ver esto con el manifestar el amor de Dios? Es que ese es el último paso, la resurrección es el último paso en la manifestación del amor de Dios. La resurrección de nuestros cuerpos es el último paso en la manifestación del amor de Dios. La pregunta entonces es, ¿por qué es importante nuestra resurrección? ¿Tenemos alguna pista? ¿Habla la Biblia acerca de esto? Pues la respuesta es sí. Y esta mañana es lo que vamos a ver. Vamos a ver en detalle lo que es la resurrección y cómo es la manifestación. Ese es el último paso en la manifestación del amor de Dios. Ahora, la manifestación del amor de Dios se da a través de la redención. Se da a través de la redención. Y puede ser de que lo vamos a encontrar un poco complicado, mucha palabra, mucha terminología, pero es necesario. Es importante que entendamos todo esto. ¿Qué significa entonces redención? Mire, redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio, mediante el pago de algo. Es poner término a algún dolor, penuria u otra adversidad. Eso significa redención. Es rescatar al esclavo. Es pagar con precio su liberación. Y es a la misma vez poner término a ese dolor, a esa penuria, a esa adversidad en la cual ese esclavo está. Ese proceso de redención comenzó cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero Eva y Adán se cayeron de la gracia de Dios por razón de la desobediencia. Por la razón de la desobediencia, ellos cayeron de la gracia de Dios y ya pasaron de un estatus de santidad a un estatus de pecado. Ahí fue donde comenzó este trabajo, este proceso de redención. ¿Por qué? Por medio del pecado, de la desobediencia, fuimos alejados de Dios, fuimos separados de Dios. Pero Dios da el primer paso y nos busca. Ya que estamos separados, ya que estamos perdidos en el pecado, Él nos busca. ¿Y cómo nos busca? Manda a su Hijo. Manda a su Hijo para que su Hijo pueda reconciliarnos a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz, a través del derramamiento de su sangre, para poder pagar por ese pecado que nada ni nadie puede pagar excepto Jesucristo. Ahí es donde Él nos busca, en lo que se consuma ese pago, esa liberación del esclavo que somos los pecadores. Él entonces manda a sus discípulos, a sus hijos, a que den la buena nueva, esta buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia?
de que tenemos la oportunidad de recibir salvación, de que tenemos la oportunidad de reconstruir esa relación con nuestro Señor, tener unidad con Él, estar juntos con Él. Entonces, el Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento cuando oímos la buena noticia. Respondemos, ¿cómo entonces? Con confianza, con fe, con el creer de que todo lo que Él ha hecho es cierto y que Él es Dios y que Él resucitó. Por medio de eso, entonces, la noticia, nosotros recibimos entonces salvación, nosotros somos santificados y por último somos glorificados. O en otras palabras, recibimos resurrección de la muerte. Entonces, el último paso de ese proceso de redención es la glorificación o, en otras palabras, la resurrección. Lo vamos a tomar ahorita como glorificación. ¿Cómo definimos esa glorificación? Glorificación, entonces, es el paso final en el proceso de redención, en el proceso de compra, en el proceso de rescate. Cuando Cristo regresa y levanta a su iglesia de entre los muertos, los cuerpos de todos los creyentes les reúne con sus almas. Estamos hablando de los que están muertos, de los cristianos que han muerto. Usted podrá decir, bueno, una vez que yo muero en Cristo, mi alma, mi espíritu va para el Padre. Y sí, va para el Padre y está con el Padre temporalmente, pero estamos esperando la redención, la resurrección para consumar todo esto en una forma completa. No solamente con los que los han muerto, sino que con los que estamos vivos también. Eso es que la glorificación define. Es la conformidad completa de la imagen de Cristo en nosotros. ¿Cuándo sucede? Cuando nuestra propia resurrección está consumada. Cuando tomamos nuestros cuerpos transformados y perfectos. Ahora vamos a ver el panorama de la resurrección en las Escrituras. Es importante esto. Miren, esto no solamente, el cristiano no solamente es vivir aquí y tratar de llevar una vida que le agrade a Dios, sino que nuestra esperanza está que vamos a ser resucitados y vamos a tener un cuerpo, el mismo cuerpo que tenemos, pero perfeccionado. Tenemos que ver eso también y entender que esa resurrección es la cereza del pastel, es la corona con que Dios nos está manifestando su amor. Vamos a ver cómo Abraham vivió. Mire lo que dice Hebreos 11:19. Puede anotarlo, puede apuntarlo en sus notas. Dice, Abraham vivió porque él estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a todos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham vivió pensando en esto, creyendo que Dios podía levantarlo de los muertos. Mire lo que escribió Isaías 26:19, también anótelo. Dice Isaías 26:19, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Qué precioso eso, la tierra dará sus muertos. Y no está hablando de tierra del mundo, sino que la tierra en sí, de ahí van a salir esos muertos con este cuerpo restaurado. Mire lo que Pablo enseña acerca de la importancia de la resurrección. Ahora sí, entremos a este pasaje que es 1 Tesalonicenses 4:13. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire lo que dice Pablo aquí. No ignoren, no se olviden de aquellos que han muerto en Cristo. Aquí no dice, no ignoren de aquellos que están muertos, sino que duermen. Cuando dice duermen, que están separados de este mundo, y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros que no tienen esperanza? Aquellos que no tienen la certeza, la tranquilidad de que hay vida después de la muerte, que no hay resurrección. Las personas que no creen en la resurrección, las personas que no tienen esperanza en Cristo, están
tristes en su corazón, aunque tal vez no lo puedan demostrar, están tristes y van a tener una tristeza eterna. Desafortunadamente así es el punto. El tema de esperanza nos dice que hay esperanza para aquellos que han muerto pero en Cristo. Sigamos con el versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué precioso esto. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos en el poder de Dios, de la misma forma Dios va a resucitar a todos aquellos que murieron con Cristo. Y cuando digo que murieron con Cristo, que murieron sabiendo que tienen salvación, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay resurrección. A los creyentes, los que han dormido, esos el Señor levantará sus almas. Sigamos con el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Está hablando a los que todavía estamos en vida. Pablo estaba esperando mientras él vivía, el levantamiento de la iglesia. No estoy hablando de la segunda venida del Señor, sino que estaba esperando que el Señor levantara su iglesia. Mire lo que dicen los versículos del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está diciendo que nosotros, los que estamos en vida, no vamos a ser levantados primero, no. Dice que primero los que han muerto en Cristo van a resucitar, van a recibir su cuerpo restaurado, transformado y perfeccionado. Y después que hayan resucitado ellos, nos vamos nosotros también. Y miren, por eso es que se le llama esto el arrebato. Porque vamos a ser arrebatados, vamos a ser quitados de este sufrimiento que estamos viviendo aquí en esta tierra. Dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren qué esperanza tan preciosa. Mire, yo sé muy bien que Pablo no quería morir, pero no por temor a la muerte. Él quería experimentar ese levantamiento, ese arrebatamiento con la iglesia. Si usted me pregunta a mí personalmente, yo no quiero morir, yo quiero experimentar ese arrebatamiento. Para mí esa va a ser, el que lo pueda experimentar va a ser un regalo tan grande, tan precioso, porque vamos a poder ver con nuestros propios ojos cómo el cuerpo de Cristo es resucitado. Y después de eso, nosotros nos juntamos con ellos y en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos, estos cuerpos, el mismo cuerpo va a ser restaurado ahí. En un abrir y cerrar de ojos. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 18, por tanto, por todo esto que va a suceder, dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras, ya que el Señor va a reunir todas las almas de los muertos con sus cuerpos y van a ser transformados. El Señor nos manda de recordar esto, de hablar, de motivarnos, de consolarnos entre nosotros mismos. Estamos pasando por pruebas, por tribulaciones en este mundo, pero lo único que nos puede consolar es la certeza, la fe, la esperanza que vamos a tener una vida libre de dolor, libre de envejecimiento, libre, a los que no les gusta trabajar, libre de trabajo. Es algo precioso. Miren, honestamente les digo, yo me gozo los domingos, los momentos que hay reunión aquí en la iglesia, para mí es de sumo gozo. ¿Por qué? Porque tengo esa experiencia de estar con ustedes, de congregarnos con parte del cuerpo de Cristo, que es algo precioso. Mire, ahora vamos a 1 Corintios 15, vamos a seguir viendo lo que es el panorama de la resurrección. 1 Corintios 15, versículos del 51 al 52.
Aquí habla que nuestros cuerpos van a ser cambiados. Aquí habla de esto. Miren el versículo 51 de 1 Corintios 15. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estamos en vida, los que vamos a estar en vida, en ese momento seremos transformados. ¿En qué dice? En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esto nos lleva a preguntar, bueno, ¿qué aspecto tendrá nuestro cuerpo resucitado? Ahí está la pregunta. Yo no voy a decir, ahí está la pregunta del $1.000.000. Voy a decir, ahí está la pregunta de la eternidad. Bueno, entonces hay 3 respuestas con esto. Bueno, 3 respuestas que dentro de la capacidad humana que el Señor nos da, las vamos a dar. Primero, la primera respuesta es que nuestros cuerpos van a ser como el de Dios. Nuestros cuerpos van a ser como el de Dios. Y pueden decir, hermano, está especulando. No. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña. Veamos entonces lo que dice Juan, 1 Juan 3:2. Lo tenemos en la pantalla, 1 Juan 3:2. Lo tenemos en English y español. Mire lo que dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Mire, fuimos hechos, dice Génesis, a imagen y semejanza de Dios. Esa fue la primera contextura física que tuvimos, la esencia de nosotros. Por eso Dios se podía pasear por el huerto del Edén sin ningún problema. Adán y Eva estaban ahí, no había problema, platicaban directamente con Dios. ¿Por qué? Eran seres humanos, pero perfectos, no había pecado en ellos. Es el cuerpo de Adán y Eva que tenían. Ese mismo cuerpo vamos a tener, perfecto, sin mancha. Filipenses 3, del 20 al 21, apúntenlo, habla que nuestro cuerpo será como el cuerpo resucitado y glorificado de Jesús. Miren lo que dice Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, humillación en pecado, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, el cuerpo perfecto, santo, sin mancha. ¿Por qué? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo va a ser efectuado eso? Por medio de su poder, el mismo poder que mantiene el universo en uno solo. El mismo poder que utilizó Él para crear, ese mismo poder va a utilizar para regenerar, para transformar, para restaurar. Nuestro cuerpo será como su cuerpo. Y cuando estudiamos al Cristo resucitado, tenemos un vistazo claro de lo que será nuestra propia resurrección. Al ver el ejemplo de Cristo en su resurrección, nosotros podemos ver lo que va a ser nuestra resurrección. Y a través de eso tenemos una idea de la vida resucitada. Miren, no es una información completa, pero nos está dando una imagen de lo que va a suceder con nuestros cuerpos. Jesús nos da un modelo de nuestra propia resurrección. Así que, ¿qué dice la Biblia? Volvemos a la pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo? Tiene que decir mucho. Por eso, la segunda respuesta de cómo nuestros cuerpos van a ser cuando estén resucitados es que nuestros cuerpos serán físicos. Y cuando digo que serán físicos, no está diciendo que vamos a estar haciendo física todo el tiempo, no está hablando de eso, sino que la contextura, vamos a tener cuerpos materiales. Eso es lo que va a suceder.
Vamos a tener cuerpos materiales. El cuerpo resucitado de Jesús era el mismo cuerpo físico en el que Él murió. El mismito cuerpo. Miren lo que dice Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Soy el mismito que viste y calza, en otras palabras. Y va más allá de eso y les dice: palpad y ver. Cuando dice palpad, toquen. Toquen. Dice: porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Está hablando, no soy simplemente espíritu, tengo cuerpo. Como veis que yo tengo, así como soy yo, tengo carne y huesos, soy yo el mismo. Estoy restaurado. La resurrección será una existencia física permanente en un universo físico eterno. Eso es lo que va a suceder con nosotros. La resurrección es tomar un cuerpo viejo y transformarlo en un cuerpo nuevo. Es el mismo cuerpo, pero transformarlo, renovarlo. Si la resurrección fuera tocante solamente con el alma, entonces, ¿cuál es la necesidad de la resurrección? Si solo después de morir vamos al Señor solamente con nuestra alma, con nuestro espíritu, entonces, ¿cuál es el punto de la resurrección? Si el alma está compuesta por el cuerpo también. La Biblia enseña que el cuerpo y el alma están unidos en la resurrección. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña esto. Dice también que por esa razón la resurrección es tan importante para Dios y nosotros. Por esa es la razón que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque no lo mandó a morir solo por nuestras almas, también por nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos le importan a Dios. Por eso la resurrección es física. Entonces vamos a echar un vistazo a la resurrección de Cristo para obtener una idea de cómo será la nuestra. Miren este ejemplo. No lo vamos a leer, pero les voy a dar la cita bíblica que está en Lucas 24, 13 del 35. Pueden apuntarlo para después leerlo más detenidamente. Jesús en el camino a Emmaús. Esto sucedió después de su resurrección. ¿Qué sucedió ahí? Que iban dos personas, dos hombres iban caminando a un pueblo llamado Emmaús. Y de repente el Señor se les une y empieza a caminar con ellos. Pero lo importante aquí es que Él se les une y estos dos hombres van platicando y platican con Él y tienen una conversación como cualquier otra persona. Si hubiera sido alguien en espíritu, yo les aseguro que estos hombres ahí nomás o caen redonditos al suelo o pegan una carrera maratónica de Emmaús y llegan en tiempo récord. Pero en el pasaje dice que ellos no notaron nada. Es más, se dieron cuenta cuando el Señor se separó de ellos. Y en ese momento le dice uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando estábamos hablando de estas cosas? El Señor se les apareció físicamente y caminó con ellos por ese camino. El otro ejemplo está el encuentro en Getsemaní con María Magdalena, Juan 20:15. Esto es después de que ella llega a ver y mira, que se da cuenta que ya el cuerpo del Señor no está en la tumba y se encuentra con el Señor y le dice al Señor estos. Lo llama Señor. ¿Por qué? Ella pensaba que era un jardinero que estaba por ahí. O sea, no encontraba la diferencia entre un muerto y un vivo. Tenía un cuerpo físico normal como cualquier otro. Por eso le dice: Señor, si vos te lo has llevado, decime dónde lo han puesto. Ella estaba pensando y no estaba pensando. Sabía que estaba hablando con un ser humano. También Pedro en Galilea. Esto está en Juan 21. Cuando Pedro se va con Juan, se van a pescar después de que el Señor ha muerto, dicen: bueno, ni modo, vamos a tener que volver a lo que hacíamos antes, vámonos a pescar. Y se fueron, pasaron toda la noche, no pescaron nada, excepto tal vez un resfriado. Pero en la mañana dice que se van acercando a la orilla, y entonces les sale el Señor y les dice de la orilla: ¿tienen algo de comer para mí? Y lo miran como una persona normal. No lo vieron con una aureola sobre su cabeza. Es más, cuando ellos les dicen: bueno, no hemos pescado nada, no tenemos nada que darte, pues tiren la red, pero tírenla al lado opuesto de donde normalmente la tiran. Cuando se dan cuenta ellos que están sacando un montón de peces,
ahí donde se dan cuenta, un momentito, aquí hay algo raro, y voltean a ver y le dice Juan a Pedro, es el Señor Jesús. Este es un milagro. ¿Y qué hace Pedro? Porque solo estaba en ropa interior, se pone su ropa y mira y se tira al agua. Pero no se tiró al agua para ir a lo contrario, alejarse de donde estaba el Señor. Al contrario, se tira al agua y nada hasta donde está el Señor. ¿Por qué? Porque dice, Él es el Señor, está vivo. Se da cuenta que tiene un cuerpo normal. También en el encuentro con sus discípulos, que está en Lucas 24. Miren, en las dos ocasiones que se presenta el Señor con sus discípulos, que les dice, paz a vosotros, Él de repente se les aparece, pero en lo que se les aparece con su cuerpo normal. Mire, con todo esto le estoy diciendo que el Señor, hay algo interesante en esto. Puede ser que vamos a tener, como dicen en inglés, un update a nuestro cuerpo, una mejora, una actualización, porque el Señor en este pasaje atraviesa paredes, porque no entró por la puerta, aparece en medio de ellos. Puede decir una de dos, o que esta actualización del cuerpo va a ser para todos nosotros, o simplemente porque el Señor es Dios y lo pudo haber hecho. Pero una cosa es segura, su cuerpo era físico, su cuerpo tenía carne, tenía sentir. Y con esto, entonces, ¿qué podemos entender? Que una cosa es cierta, Jesús reanudó todas sus actividades que había parado antes de su muerte. Él pudo volver a caminar, pudo volver a hablar, pudo volver a comer, porque en todas esas apariciones con Pedro en Galilea, Él comió con ellos. En las apariciones en el aposento con los discípulos, Él también comió. Entonces podemos ver que nuestro cuerpo va a ser el mismo cuerpo, pero con una santidad, una perfección que solo Dios la puede dar. Así que la resurrección de Cristo es el modelo para nuestra propia resurrección. Veamos entonces la otra respuesta, la tercera respuesta, que dice que nuestros cuerpos serán transformados. Serán transformados, pero no van a ser reemplazados. Esto no va a ser como cuando uno ya se le termina el contrato con el teléfono celular. ¿Y qué hace uno? Va a la compañía y dice, quiero renovar mi contrato, así quiero que me reemplacen este teléfono. Quiero que me den uno nuevo, pero quiero que me den el último modelo. Ese mismo teléfono viejito, no le van a decir, ¿sabes qué? Quiero que me limpien, me actualicen este teléfono. No van a hacer eso, ustedes no quieren hacer eso. Pero este va a ser lo que va a suceder con el Señor. Ese mismo cuerpo va a ser el mismo que vamos a tener en la resurrección. No va a ser reemplazado, no va a ser un cuerpo diferente, no va a ser otro modelo. No vamos a decir, mira Señor, ya que me vas a dar un cuerpo nuevo, haceme un poco rubio o haceme un poco alto. No sé, con ojos azules, las orejas hazme un poquito más pequeñitas, la nariz también, por favor Señor. Me voy a quejar, le digo, es lo primero que llega a la esquina cuando camino, la nariz. Pero no, el Señor nos va a perfeccionar. ¿Quién sabe si la nariz perfecta va a ser como la mía, grandota? Así que ustedes van a ser perfeccionados. Es más, no vamos a tener estas patas de gallinas, hermanos. Eso es lo precioso. Vamos a tener un cuerpo precioso de acuerdo a la belleza de Dios. No se nos va a caer el pelo. ¿Se puede imaginar eso? Pero ¿cómo va a funcionar? Amén, hermano. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo puede funcionar esto? Mire, yo le tengo una respuesta para eso. ¿Cómo va a funcionar esto? No lo sé. No lo sé. Pero, ¿por qué? Porque no tenemos detalles específicos, pero una cosa sabemos. Dios toma nuestros cuerpos existentes y los renueva. Él tiene el plan perfecto para hacerlo. Él tiene el plan perfecto para lo que usted y yo vamos a hacer. Y eso es lo que nos da esa esperanza, esa tranquilidad, esa paz. Nuestro cuerpo será convertido y renovado, pero de manera y se va a mantener una continuidad. No va a haber un cambio de todo esto. Entonces, ¿cómo es que vamos a sentir? ¿Cómo vamos a experimentar el gozo? Miren lo que dice 1 Corintios 15:53. Porque es necesario que esto incorruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí, que esto corruptible se vista de incorruptible. No está diciendo sea cambiado, sea quitado y sea puesto algo. No, dice se vista. O sea que la esencia del cuerpo va a mantenerse. También esto mortal, esto que muere, se va a vestir de inmortalidad. No va a haber un cambio de posesión. Es lo que vemos aquí. No sé si es una simplificación el decir que obtendremos un cuerpo renovado, como cuando se entra a una casa y se renueva, se le hacen unas actualizaciones. Pero yo lo pongo como algo así como renovar un automóvil antiguo. Me gusta ver estos programas donde renuevan carros antiguos, que se mira aquella chatarra toda fea, y cuando después de hacerle unas actualizaciones sale un carro precioso con pintura nueva. No sé qué pintura nos va a dar el Señor, pero yo lo veo así, ¿verdad? Eso es lo que veo yo, así como eso, cuando un carro antiguo se restaura a su estado original y todos podemos admirarlo. 1 Corintios 15 del 42 al 44 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, que es el pecado, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire el 44, es importante este versículo. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué se le dice animal? Lo está comparando de que el animal no entiende, no tiene razonamiento. Es lo que hace el pecado en uno. No es que nosotros somos animales, no está hablando de eso. Pero de razón al pecado, prácticamente estamos así. Miren esta tabla que tengo aquí en la pantalla, lo que es el cuerpo terrenal y el cuerpo resucitado. El cuerpo terrenal está sembrado un cuerpo perecedero que muere, sembrado en deshonra y sembrado en la debilidad. Mas el cuerpo resucitado es un cuerpo resucitado incorruptible, resucitado en la gloria y resucitado en el poder del Señor, resucitado un cuerpo espiritual. ¿Por qué es importante entonces la comprensión de nuestra propia resurrección? Mire, ¿por qué es importante? Porque nos demuestra el plan perfecto de Dios, que no cambia, no ha cambiado y no va a cambiar, primero. Otro es que conforme a eso Él nos muestra su amor. Es la máxima expresión del amor de Dios. Es la culminación de lo que Él tiene para nosotros con respecto a su amor. Proporciona enorme esperanza en lo que viene. La otra razón es porque este mundo le importa al Señor. Este mundo le importa al Señor. Su resurrección es un mensaje que pretende recuperar y restaurar todo lo que hizo en la creación y ha sido contaminado con el pecado. Importa a Dios. ¿Y qué es esto? Que esto es la máxima, nuestra resurrección es la máxima expresión de su amor. En esto culminará todo el proceso de esa redención que está motivado por amor. Yo les voy a recordar algo. Hemos hablado todas estas semanas acerca del amor de Dios. Y es importante de esto, que basado en ese amor infinito, en ese amor que sobrepasa todo entendimiento, toda capacidad humana, podamos nosotros tener esa esperanza que nuestra resurrección va a ser la culminación de ese amor que es para eternidad. Pero algo importante que les quiero decir, esto solamente es para aquellos que han depositado su vida, su esperanza en Cristo. Esto no es para todos. No es que Dios está separándolos, Dios está dando la oportunidad. Dios está dando la oportunidad, pero si el ser humano rechaza, ya esa responsabilidad cae en el mismo ser humano. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y le demos honra y gloria al Señor por su amor incomprensible para nosotros.
Gracias, Padre bendito. Gracias porque tu plan es perfecto, Padre celestial, y lo has planificado, Señor, en base a esa relación, Señor, que tenés preparada a la perfección para nosotros con vos, Padre. Gracias, Señor bendito, porque en ese momento que estés en el cielo esperándonos, Señor, ya sea que estemos durmiendo, Padre, o estemos despiertos, Señor bendito, en un abrir y cerrar de ojos, Señor, estaremos experimentando completamente en perfección, en santidad, tu amor, Padre. Y te damos gracias. Y yo te pido, Padre bendito, por aquellas personas que saben, que han escuchado de esto, Señor, pero que todavía no te han pedido, Padre celestial, que seas el dueño y Señor de sus vidas para que puedan experimentar eternamente y para siempre, Señor, la belleza de tu amor, Padre. Que vos abras sus corazones, Señor bendito. Padre celestial, es nuestro deseo. No queremos ser egoístas y solo mantener este amor para con nosotros, sino que compartirlo, manifestarlo a los demás, Señor. Que sepan que tenés un regalo, Padre celestial, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu sacrificio, porque está basado en amor, Padre. Gracias, Padre bendito. A todas aquellas personas que sienten el deseo y quieren decirle al Señor que sea el dueño de sus vidas, en esas mismas tarjetitas de bienvenida, ahí está también unas casillas donde las puede llenar y puede decir que usted ha recibido, que usted ha hecho esa confesión, que usted le ha pedido al Señor que sea el dueño de sus vidas, y póngala en el plato de la ofrenda para que podamos nosotros regocijarnos también y poderle dar también la bienvenida al cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, y te lo pedimos todo esto, Señor, en tu nombre santo. Amén.